Arrancamos. La política nos da forma como sociedad, moldea nuestro destino, determina el rumbo de nuestra convivencia. Bienvenidos o muy buenas tardes a todos a nuestro podcast Entre Gritos y Determinación. En esta oportunidad les vamos a hablar de un tema que tal vez sea muy importante y también es muy olvidado, que es la política. Nos encontramos con nuestro experto en definiciones políticas, Johan, con Edson, nuestro experto en poder político, con Marco, nuestro experto en ciencia política y derecho político, y mi persona experta en orígenes del pensamiento político. Para que podamos entender un poco de lo que vamos a hablar o tener unas bases, vamos a comenzar con nuestro experto en definiciones políticas. Bueno, como podemos decir que la política es un proceso social de los grupos de personas que toman decisiones colectivas para poder resolver conflictos, para poder promover bienestar común. ¿Usted cree que la política tal vez solamente es algo tan vago y simple como acaba de decir? Desde mi punto de vista, tal vez la política debería ser algo más, ya que se ha mantenido vigente desde la antigüedad hasta nuestros tiempos. Efectivamente, la política no solo es un concepto, una definición, sino que es podría ser multifacética, que tiene distintas caras la política. Se puede presentar tanto como en partidos políticos como por una simple conversación entre dos personas. Te puedo dar un ejemplo de un niño a su padre que hace el hijo para poder pedir permiso el fin de semana, obviamente que se porta bien, cumple con todo, ahí tienes política. Otro ejemplo de ahora mismo te podría dar que ahora mismo estamos en una conversación y estamos haciendo política. Está bien. ¿Y qué factores más se encuentran en la política? Como bien dijimos, la política es tan amplia que en distintos factores podemos mencionar el sistema político que organiza y funciona un conjunto de instituciones o normas que regulan la toma de decisiones. También tiene la ideología política, que son ideas o valores que guían las acciones y decisiones políticas de un guión, ¿no? Que es un individuo o grupo. Por último, podemos hablar de los partidos políticos, que son organizaciones grupales de personas con ideas o objetivos políticos similares. Bueno, muchas gracias por las definiciones. Como nuestro experto en definiciones nos ha dicho, la política puede llegar a ser tan variada, tan amplia. ¿Ustedes pueden pensar o pueden creer que la política de hoy en día es la misma política que existía hace miles de años atrás? Pues claro que no. El pensamiento político ha ido surgiendo desde hace mucho. Se podría hacer un ejemplo de que son como las raíces de un árbol. Son los pensamientos políticos, pero al final todo se engloba en el tronco, ¿no? Pero entonces, en términos generales o más sencillos, ¿dónde nace la política? ¿Dónde nace ese pensamiento político? Podemos decir, como bien dices en términos generales, que el pensamiento político surge o nace en la simple convivencia, en el simple hecho de hablar con otra persona. Solamente basta con que existan dos personas para que puedan compartir sus ideas o sus ideales. ¿Nos podrías platicar un poco sobre el origen del pensamiento político? Podemos decir que el origen del pensamiento político llega a nacer en Sumeria, que es una de las civilizaciones más antiguas, donde pues tenían su propia escritura, tenían su propia forma de dinero, tenían ciertos impuestos. Asimismo, después de Sumeria puede pasar a Egipto, y Egipto transmite todos los conocimientos a Grecia, que tal vez puede ser más relevante entre nosotros. Grecia ha formado un papel muy fundamental en esto. Grecia tenía tanto los discursos políticos como la filosofía política, y todos los conocimientos que han podido recaudar distintos pensadores como Sócrates, Platón, Aristóteles, también han sido transmitidos a Roma, que lo ha visto de una manera más jurídica. Yendo un poquito a la actualidad, tal vez las cosas que han marcado podría ser
la Revolución Francesa y también la primera Constitución en Estados Unidos. Como podemos observar, toda la política es tan amplio y es tan diverso. Tal vez podemos tomar otra perspectiva. Nuestro experto en ciencia política y derecho político nos va a esclarecer ciertos temas. Bueno, en primer lugar, voy a definir lo que es derecho político. En palabras sencillas, para no aburrirse, el derecho político no es nada más y menos que una rama del derecho, y es en sí el conjunto de normas y principios que regulan o como que rigen la sociedad. Un ejemplo claro, puedo decir así, la constitución política de un país, puesto que esta pone, ¿cómo les puedo decir? Reglas, pone deberes, etcétera. Pero entonces, ¿qué es la ciencia política? Bueno, la ciencia política es una disciplina académica que es más amplia, es más compleja, y esta es más práctica a diferencia del derecho político. Y les podría decir que se encarga del estudio de los fenómenos políticos. Entonces, ¿cuál podría ser la diferencia entre ambas? Porque usualmente la confunden. Bueno, como se estaba hablando, la diferencia es clara. El derecho político está en el ámbito jurídico, o sea, esa es la diferencia de la ciencia política, puesto que la ciencia política, como bien he dicho, se encarga más del estudio de los fenómenos políticos. Se podría decir que estudia el comportamiento de los individuos que manejan la política. Puesto que la ciencia política, una de sus funciones es esa, estudiar los individuos que rigen la política. ¿Cómo les podría decir? Puesto que los altos mandos, poderes, tienen poder, tienen diferentes ideologías o principios sobre lo que es el bien común. Muchas gracias. Vamos a pasar con el experto en poder político. Bueno, primeramente, para poder entender lo que es el poder político, debemos saber lo que es el concepto, ¿no?, del poder, que simplemente está asociada a dos conceptos: el de ser capaz de hacer algo y el de tener la facultad de hacerlo, ¿no? Como quien dice, quien tiene el poder es capaz de hacer cosas, pero también tiene la facultad de hacer su deseo, de poner su voluntad a otras personas con el fin de modificar o inducir las conductas hacia un objetivo determinado. Pero entonces, ¿con qué relacionamos estos conceptos? El poder político está relacionado con la toma de decisiones por aquellos que tienen pueden decir cosas que afectan a muchas personas, ¿no? Como hacer leyes, establecer reglas, normas, decidir cómo se gasta el dinero, los recursos, cómo se organizan, ¿no?, las cosas en la sociedad. El poder es algo tan amplio. A veces ni siquiera nos podemos dar cuenta de lo que es el poder. O por qué un día nos levantamos en la mañana y elegimos no ponernos chinelas para venir aquí, porque algo más allá tiene una influencia sobre nosotros, porque sabemos que no podemos ponernos eso. ¿Por qué? Porque la gente tal vez nos vería mal o no nos veríamos bien. Desde la ropa existe un poder, existe una influencia. Tal vez podríamos decir desde que nacemos tenemos influencia, nos imponen un lenguaje, nos imponen, no sé, ciertos aspectos. Es un tema muy complejo, pero pasando a algo un poco más distinto, queríamos hablar de un tema que ha marcado a nuestro país y a nuestro contexto, que es el Octubre Negro. ¿Qué podrían decir sobre esto? Bueno, el Octubre Negro se refiere a los acontecimientos en aquel año, ¿no?, el 2003, en el mes de octubre, ¿no?, cuando una serie de protestas y manifestaciones y disturbios llevaron a la renuncia de aquel entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Durante ese periodo, el poder político ha desempeñado un papel crucial en el desarrollo del desenlace de esos eventos, ¿no? Bueno, estoy de acuerdo, pero cabe destacar que la crisis social y política que llevó al Octubre Negro fue un resultado de tensiones acumuladas durante años en Bolivia, incluyendo el desagrado de algunos sectores de la población que, con las políticas neoliberales implementadas en el país. Claramente existen ciertos antecedentes para todo esto. Ha sido como
gota tras gota tras gota que al final ha derramado el vaso. Podemos decir que un antecedente para el octubre negro ha sido el febrero negro, donde ha surgido un impuestazo, donde querían hacer impuestos sobre ciertos aspectos básicos y la gente no estaba de acuerdo con esto porque subía el precio. Y la gente ha comenzado a marchar, ha comenzado primero a hacer como ciertas marchas pacíficas, pero después ha ido a algo más violento. Otra cosa que es un factor igual muy importante es que una vez han salido a marchar estudiantes o el pueblo, y los militares estaban como francotiradores ahí esperando para proteger el Estado, y ha habido una lucha entre militares y policías, ya que los policías querían defender a la ciudadanía y los militares estaban defendiendo al Estado en sí. Se podría decir que tal vez la gota que ha derramado el vaso es que hayan decidido exportar gas por Chile a Estados Unidos y México, que eso ha sido como los bolivianos estábamos tan recientes con la guerra, con lo que Chile nos ha quitado el mar, que no podían permitir eso, no podemos permitir que el gas sea transportado por Chile, y entonces eso ha generado mayor controversia, había mucha violencia, había muchos muertos cada día, heridos, y todos pedían la renuncia del presidente. Al comienzo el presidente pues no quería renunciar, y después, un día después de que él había dicho que no iba a renunciar, al final renuncia con su esposa y van a Santa Cruz, y de Santa Cruz toman un vuelo a otro lugar y ahí ya todo acaba. Como bien podemos decir, o lo que yo puedo recalcar en esto, es que había dos pensamientos políticos distintos. Se encontraba tanto el pensamiento político de lo que creía el Estado y estaba el pensamiento político de lo que creía el pueblo. No se ponían de acuerdo, y como bien sabemos, el pueblo y el Estado deben tener algo en común. Ellos solamente luchaban uno tras otro y ahí generaba el problema. Se podría decir que el pensamiento político son tus ideales, es algo teórico, pero el poder político es algo que va a la práctica. Muy bien, de acuerdo con lo que dices de los pensamientos políticos, sí, pero no debemos olvidar y destacar la influencia que hubo también del poder político, ¿no?, en Octubre Negro, ya que radica en la capacidad de los movimientos sociales para poder movilizar a toda la población y resistir a una represión gubernamental, ¿no? También a través de la organización y la presión popular, estos movimientos han logrado generar un quiebre en este poder político establecido, ¿no?, lo que finalmente ha conducido a la renuncia de este presidente, ¿no? Estos eventos históricos demuestran, ¿no?, la importancia y el compromiso que tiene la gente cívicamente, y la participación activa de los ciudadanos en defensa de sus derechos y en la búsqueda de un amplio significado político y cambio político. Este cambio o acontecimiento, como bien estamos hablando de esto, marcó brevemente la historia de Bolivia en lo social y político. Y como yo, experto en ciencia política y derecho político, les voy a hablar sobre algunos cambios que se hicieron en la Constitución después del Octubre Negro. Uno de esos cambios, o más bien reconocimiento, se les dio a los pueblos indígenas. Se les dio un reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas, que fue el respeto y la promoción del idioma y sus territorios ancestrales. Y también otro cambio que se dio en la Constitución no es nada más que la nacionalización de los recursos naturales, que particularmente fue en el sector hidrocarburífero, asegurando que los ingresos provenientes de esto, o sea, de la explotación de estos recursos, se quedaran en nuestro país, o sea, que sirvieran asegurando los ingresos provenientes que sirvieran para el desarrollo del país, para el beneficio de la sociedad. Y otro que, por último, fue un cambio en la Constitución, nada más y menos que la inclusión social y derechos, en donde se establecieron derechos sociales fundamentales, como el acceso a la educación, a la salud, la vivienda, el agua y el saneamiento básico. Y también, por otra parte, se tomó más en cuenta la voz de la juventud.
También podemos decir, ¿no?, que en este mundo cada vez más interconectado, entrelazado y complejo, es fundamental, ¿no?, tener un pensamiento político sólido para que nos permita evaluar críticamente las acciones y las decisiones, ¿no?, que toman los líderes políticos referente a cada situación en nuestro país. Asimismo, analizar las dinámicas de poder que subyacen a las decisiones políticas y participar en los procesos democráticos. Los cambios de alguna manera pueden ser necesarios. Alguna vez, o creo que todos nos han debido decir que los jóvenes somos el futuro, y tal vez es así. O a mí una vez me han dicho que si no evolucionas mueres, y tal vez también es así. Podemos recalcar que la capacidad que ha tenido el pueblo o los jóvenes de hacer valer sus pensamientos, de salir a las calles y decir lo que pensaban, decir sus ideales. Si esos jóvenes o esas personas han podido, ¿por qué no podríamos nosotros? Sí, todos estos jóvenes todas las personas no hubieran hecho este pensamiento político, tal vez nunca hubiera existido este cambio. En conclusión, podemos decir que somos capaces, que tenemos voz y podemos hacer escuchar nuestra voz, y que si nos quedamos callados, la verdad nada va a pasar. En conclusión, tenemos determinación, necesitamos determinación. Y este fue el podcast Entre Gritos y Determinación.